Buenas noches, compañeras. Suerte, Buenas Toto. noches. Buenas noches, compañeras. Hola, buenas noches. Noches. Buenas noches, buenas noches, buenas. Buenas noches. Hermosa. Pónmela aquí porque ahí tengo que estar tirando así la cara. ¿Para qué? Para ver. Ajá. Magda. Ya tenía rato que no te miraba. Creo que no te oye. No, No, María Maximina Terán. Hola. Soy nueva, mucho gusto. Sí, dije, esa cara no la conozco. Me invitaron y no quería perderme la oportunidad y estoy con mucho gusto con ustedes. Qué bueno, gracias. Gracias a ustedes. Josefina Cruz, Magdalena, Carmen. Tocaya, Carmen. ¿Te hablan? Hola, buenas tardes. Digo que eres buena. A ver. Carmen Lupita. Está palapa. Está apagado, ¿eh? Ajá. Está prendido. Sí, pero tienes que estar bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Pues ¿y tú? estamos y ya ganancia. Bien, ya llegó usted su tallerista. Miren, pues ya nos estamos uniendo otra vez. Entonces, pues me da mucho gusto verlas. Esperamos 2 minutitos en lo que más se van incorporando. ¿Qué les parece? Bien. ¿Cómo Sí, ven? ¿Sí? esperamos. Bien, Angélica. Mi parte bien. Ahorita nos vamos a esperar tantito. Sí, esperamos. Ok. ¿Cómo les ha parecido el taller? Cuéntenme mientras. ¿Quién quiere hablar ahorita que es libre? Magdalena, Lupita, Carmen, Josefina. ¿Cómo vieron el taller? ¿Ya lo empezaron a estudiar o todavía no? Yo apenas lo empecé a estudiar. Tal. Pero me parece que bueno, lo poco que empecé a leer se me hace interesante y creo que lo que voy a leer más adelante va a ser más interesante. ¿Sí le Me entendieron van- sus lecturas? Sí, Sí, pues habla todo el taller de los derechos y de la violencia de la mujer, ¿no? Pues son muchos artículos, muchas leyes que remiten a los derechos de la mujer y la violencia, ¿sí o no? sí. ¿Quién más quiere decir como Liliana que se está peinando? A ver, dinos. ¿Tienes tu micrófono apagado, Liliana María? No hemos comprado nada. Pásame la casita, para la recoger. casita. Amor, María no nos hace caso. Bueno, ok, ya somos 30, entonces pues vamos a dar inicio. Ya saben la dinámica, todas con su micrófono apagado. Ajá. Y bueno, vamos a empezar. Estamos en el taller número 5, ya estamos casi en un 70% para terminar estos talleres. El taller número 5 se llama Identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Su tallerista es la psicóloga Huitzili del Carmen Toto Cortés. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, con especialidad en docencia en educación a distancia por la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Ella ha cursado 2 certificaciones. Una es la evaluación de candidatos con base en estándares de competencias e impartición de cursos de formación del capital humano
de manera presencial grupal. Por la FEPADE hizo lo que fue el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por la Universidad Autónoma Metropolitana realizó un seminario de violencia política contra las mujeres y el marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos para las mujeres. También estuvo como liderazgo político con perspectiva de género. Se ha desempeñado profesionalmente en la educación a distancia como asesora y actualmente es tutora, además de participar en el 2015 en la Secretaría de Morena Mujeres en la Ciudad de México, apoyando en la organización en finanzas, en la impartición de talleres presenciales en la Escuela Itinerante de Formación Política en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ajá, ella es la psicóloga Huitzili del Carmen Toto Cortés, y hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, que es su taller, que es identificar la violencia política contra las mujeres. Entonces, pues les cedo la palabra a sus talleristas. Bienvenidas y aquí estamos. Adelante. Buenas noches, compañeras. Es un gusto saludarlas y pues tenemos algunas, si tienen algunas inquietudes o preguntas, mejor hablen ahorita o callen para siempre. No es cierto, no es cierto. Maru, ¿cómo estás? Colega, ¿dónde andas? Lupita, aquí estoy sufriendo y aquí estoy. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar de? Vamos a hablar del taller, vamos a hablar de cómo se identifica la violencia. Nos vamos a ir primero al marco normativo internacional, luego vamos a tocar el marco nacional, luego nos vamos a ir a lo que es el marco conceptual, donde vamos a hablar de tres, tanto a Daniela Cerva, como a Jennifer Cosipo, como a Krups y Restrepo, para llegar al protocolo de la violencia en la Ciudad de México, protocolo que se hizo en 2017, pero apegado precisamente a esta normatividad, apegada precisamente a lo que fue a COBOL, dicen algunos teóricos que fue una copia de la COBOL, que fue una copia de la ley del modelo interamericano. O sea, pero sin embargo, se hizo ese protocolo para regularizar todo lo que es la identificación de la violencia. Si ustedes ya entraron al curso, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ya están allí, pero las vamos a platicar y si surgen dudas, con todo gusto podemos aclararlas. Entre todas las que estamos aquí, las participantes, hay personas muy capaces que también nos pueden apoyar conocimientos, como es la maestra Juárez. Entonces, podemos comenzar. De hecho, en la violencia política contra las mujeres no es de hoy ni de ayer. Ya tenemos 200 años, dicen las teóricas que 200 años pidiendo por nuestros derechos. ¿Me puedes dar para compartir la pantalla, Angie? Sí, sí, sí. Bueno. Oye, Toto, espérame tantito. ¿No te da la opción todavía? Se supone que me tienes que dar atributos de administrador. ¿Ya me la diste? Ajá. A ver, déjame checar. Sí, a ver, déjame compartir pantalla. Ok. Ya. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que comentábamos, tenemos que definir primero qué es la violencia, ¿sí? Y para eso nos vamos a la definición más legítima que tenemos, que fue en 1993, que es la de la ONU, precisamente,
y que nos dice que es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como la amenaza a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Si nos damos cuenta, esto es la definición de violencia. De violencia que se ha perpetrado desde que el hombre es hombre y las mujeres somos mujeres y no se nos ha considerado precisamente seres pertenecientes a la raza humana. Vamos a ver, nos dice precisamente Daniela Serva que cuando se introduce el término basado en el género, se hace hincapié en que sus raíces precisamente se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto se tomó, Krantz y García lo dijeron en el 2005 y lo retoma Daniela Serva en el 2014. Esta discriminación ya sabemos que surge de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, que son derivadas precisamente de lo que es el estereotipo de género que ustedes ven en su curso, que son precisamente ideas generalizadas sobre lo que son y deben ser las mujeres, lo que son y deben ser y hacer los hombres, de acuerdo con sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Entonces, vemos aquí lo que son, aquí tienen ustedes la definición de lo que es los estereotipos de género y también lo que ya decía Rebecca Cook y Simone Cusack nos dicen que hay estereotipos de acuerdo a las características biológicas y ella me define en 4, de acuerdo a las características físicas y biológicas, de acuerdo a la interacción sexual, de acuerdo a los roles sexuales y por el entrecruzamiento con otros cruzamientos con género o subgrupos. Si nos damos cuenta en la diapositiva que tienen ustedes, tenemos cuáles son en el sexo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y aquí vemos estereotipos como que los hombres son fuertes, rudos, agresivos y las mujeres son débiles y frágiles. Y esto también sirve precisamente para lo que es la división sexual del trabajo. Y ahí también es otra parte muy importante que hay que estudiar. Eso se hará posteriormente quizá en otros talleres. Y vemos también que las relaciones sexuales están vinculadas con la parte doméstica de las mujeres. Las mujeres son para la parte doméstica, para la parte de cuidado, mientras que los hombres son precisamente para el desarrollo de cosas útiles a la sociedad. De hecho, así la definen, precisamente así se definía con anterioridad el trabajo del hombre. Y vemos los estereotipos de doble moral que se le implican a la mujer, que debe de ser casta y fiel, y el hombre debe de ser conquistador. Y aquí nos metemos a una heteronormatividad, donde todo está centrado, precisamente las normas están hechas por hombres y están centradas precisamente en todo lo que es lo masculino. Tenemos la otra parte que es por las relaciones sociales y ahí nos definen precisamente los roles de lo que los hombres tienen que ser y las mujeres también, de acuerdo al sexo. O sea, las mujeres para la cosa escolar, psicólogos, y sin embargo, aun cuando estamos en pleno siglo XXI, nos damos cuenta que en las carreras que antes le llamábamos de ciencias duras, hay muy poca población femenina. Sí. Y tenemos precisamente los estereotipos compuestos, donde aquí entra precisamente todos los otros subgrupos, como son la LGBTTIQ, o sea, todos ellos entran aquí. Si se dan cuenta, en su curso hay un ejemplo de Jacquelina,
que era una chica trans que estaba precisamente como candidata para una diputación representando a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, y sin embargo, como a ella la pusieron como Jacquelina y en su estado de Chihuahua, no está permitida el cambio de identidad, entonces obviamente no pudo figurar para diputada. Y vemos la ley modelo interamericana sobre la violencia política contra las mujeres, que es la que les decía, que está basada mucho el protocolo contra la violencia de 2017 en esta ley, como en la COBOL, como en la CEDAW. Aquí tenemos recomendaciones al artículo 5 y al artículo 25 de la CEDAW, donde nos habla que un estereotipo es nocivo cuando niega un derecho. Y de hecho, las mujeres en nuestro país y en casi todas las latitudes del mundo, aún en los más desarrollados, se nos niega un derecho, se nos impone una carga, se nos limita la autonomía, sobre todo en lo que es la toma de decisiones. En todo esto que es la violencia, tenemos una norma internacional, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se llama la Convención de Belém do Pará. Esa es la máxima para la violencia. Y aquí también nos define precisamente lo que es la violencia contra la mujer. Aquí empieza el camino hacia la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, las mujeres en la política por elementos de género. Si nosotros logramos entender, nosotras logramos entender la violencia, luego lo que es la violencia contra la mujer, la violencia política y la violencia contra las mujeres en política, nos vamos a dar cuenta que son cuestiones distintas, porque también las mujeres podemos ser violentas con nuestras pares. Dentro de esta Convención Interamericana, ¿por qué la estoy mencionando? Porque hay un artículo, que es el artículo 6, que es muy importante, sobre todo ahora que vamos a entrar en periodo de elecciones. Hay modificaciones a la ley. Se hizo una modificación que apareció en el Diario Oficial el 13 de abril del 2020, que ahorita lo vamos a ver que en el 2017 se quedó precisamente en la congeladora. Y en el 13 de abril del 2020 la sacaron y aprobaron varias modificaciones. Pero no hay una ley como tal para la tipificación de la violencia política. Más bien tenemos que agarrar de todos lados para denunciar esta violencia política y se pueda castigar a las personas agresoras. Este artículo es muy importante porque ahí definen lo que es el derecho que tenemos las mujeres a ser libre de toda forma de discriminación, libre de patrones estereotipados, de comportamientos, prácticas sociales y culturales. Yo en el curso también les puse de lo que es la violencia y el triángulo de Galtung, de Johan Galtung. De hecho, este es un psicólogo muy renombrado que nos dice de la violencia, que hay la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural. Es como que se den ustedes una idea que la violencia cultural y la violencia estructural están muy pegadas, y si tomamos a la violencia directa, se hace un círculo vicioso que no le permite ni a los hombres ni a las mujeres hacer una conciencia política, una conciencia de clase social. Por eso les puse a ustedes ese triángulo, porque tiene mucho de dónde podamos escarbar y que nos demos cuenta que precisamente por esa violencia estructural que se nos ha venido dando desde siglos,
permitimos todo, permitimos que todo nos pase y sobre todo en nuestro país, que ahorita se estén repitiendo la violencia de la parte conservadora hacia la parte de este partido, porque no es contra todos, sino precisamente enfocado a este partido. Y ahí podríamos entender por qué la violencia es estructural. Es todo un análisis que se hace de por qué es la violencia estructural, que no le permites a las clases sociales estar en movimiento. Ahí sí tendríamos que hacer una charla profunda en ese triángulo para que entendamos qué es lo que está pasando realmente en la sociedad. Bueno. Luego de aquí podemos irnos a la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia, la cual reconoce los siguientes tipos de violencia. Tenemos aquí que en el 2019, en esta Ley General de Acceso del 2007, ya hubo una modificación. O sea, aquí ya encontramos en esa modificación a la violencia digital, ya encontramos a la violencia feminicida. Al principio, en el 2007, solamente teníamos 5. La violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia, eran 5, ya las dije, ¿no? Económica, patrimonial y sexual. A partir del 2019 se generan otros tipos, una modificación a esta ley y aparecen ya los otros tipos de violencia, la violencia digital, la violencia institucional y la violencia laboral, que de ahí nos vamos, podemos profundizar más para ver lo que es el acoso en lo laboral y lo que es el hostigamiento sexual. Bueno, pero sin embargo, las mismas teóricas que vimos que era Cook y Restrepo nos dicen que también existe una violencia simbólica y esa la toma precisamente el protocolo del 2017. Y la violencia simbólica nos dice precisamente que es una violencia invisible, soterrada, que opera a nivel de las representaciones. Y su propósito es anular o borrar la presencia de las mujeres en el ámbito público. En la teoría nos encontramos que esta violencia ya fue tratada por Bourdieu en 1984 como una manera de disciplinar a otros y confirmar el lugar en la jerarquía social de un individuo. Aquí nos vamos al triángulo de Galton y nos damos cuenta que hay una violencia estructural ahí muy fuerte, que se compagina con esta violencia simbólica. ¿Sí? Con esto terminaríamos este antecedente donde vemos las leyes, bueno, la normativa. Ustedes en su curso hay más como la CEDAW, el Pacto de San José, etcétera, etcétera. Pero aquí, como es el tiempo muy corto, lo estamos haciendo así. Nos vamos a ver el antecedente. Nos dicen las teóricas que para entender todo este sistema necesitamos ver la historia del país. No, yo creo que necesitaríamos ver en conjunto lo que es la estructura de este mundo machista, patriarcal, etcétera, etcétera. Porque aun cuando en los feminismos decoloniales nos hablan precisamente que la conquista, las feministas comunitarias nos dicen que no, que precisamente también dentro de sus comunidades hay violencia. Entonces, esto va más allá, esto va en la estructura y está totalmente arraigado. Vamos a dar un ligero vista a la historia. Si nos damos cuenta, en 1913 tenemos el primer antecedente, pero sin embargo hay un dato que en 1857 las mujeres de Zacatecas ya estaban pidiendo el voto, ¿sí? Entonces,
no es de ahorita, ya tenemos, como bien lo dice las teóricas, son 200 años que estamos peleando porque seamos reconocidas y seamos vistas. Vemos que en 1953 se nos da el derecho al voto y lo ejercemos en el 55, en el 2008, y aquí se viene una serie de avances en el 75 con el primer que se lleva aquí a cabo en el Gimnasio Juan de la Barrera, la Fiesta Internacional de las Mujeres. Empezamos a tener vista internacionalmente y se empiezan a firmar varios convenios precisamente con la CEDAW, que se lleva a cabo en el 81, con la ONU, etcétera. Y entonces, para hacer esas modificaciones, entramos a lo que es en el COFIPE en el 2006, a lo que son las cuotas, y en el 2014 a la paridad, precisamente en el ámbito federal. Y llegamos, ha habido mujeres priistas, mujeres perredistas, mujeres panistas, que quisieron empujar precisamente todo lo que es la paridad de género, que no se alcanzó hasta la 64ª legislatura, que llegamos con estas votaciones, y se hizo mucha presión para que en junio se modificaran nueve artículos de la Constitución de nuestra Carta Magna para que fuera la paridad de género en todo. Ahora, muchas nos preguntaríamos, bueno, entonces si hay paridad de género a nivel federal, local, ayuntamientos, provincia, ¿por qué se continúa con la violencia a las mujeres que quieren incursionar en la vida política? Dicen algunas teóricas, sobre todo de la ONU, que es por una falta de condiciones reales de igualdad e idiosincrasia. La violencia política contra las mujeres en relación del género se correlacionan entre sí. ¿Pero por qué? Porque había una masculinización precisamente de esos poderes, ¿no? O sea, eran los hombres, única y exclusivamente los hombres. Cuando llegan las mujeres y empiezan a querer tener voz y voto y ser votadas, se tiene precisamente, ellos empiezan a ver que ya no va a ser lo mismo. Aun cuando yo he dicho que si aceptaron la paridad de género, aun cuando presionaron nuestras diputadas y nuestras senadoras, creo que fue algo, porque se puede dar un escenario en donde la población de mujeres que llegue a la diputación y a la senaduría rebase el 50%. Yo, es más, estoy segura que eso podría ser, ¿sí? Y entonces, pues es más fácil decir, con el 50% ya no lo podemos rebasar. Ya no lo podemos rebasar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y dentro de esto de que la violencia contra la mujer en razón de género se correlaciona, bueno, porque hay presiones, hay bloqueos, hay obstaculización cuando llegan a los curules. O sea, ya la paridad sí se alcanza, pero vamos a ver si en las próximas elecciones esto se lleva a cabo. Aun cuando en la ley que se acaba de modificar el 13 de abril debe de haber paridad, se tiene que alcanzar la paridad en todos los lugares, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, de manera ascendente, hasta que se llegue a la paridad. Esperemos, perdón, no quiero decir esto, iba a decir una barbaridad, no. Bueno. También el único país que tiene tipificada la violencia contra las mujeres es Bolivia. Y algunos otros países han intentado. En nuestro país no está la tipificación como delito.
nos tenemos que agarrar de varias leyes. Nos tenemos que agarrar del TRIFE, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la FEDE, etcétera, etcétera. Y precisamente lo que nos vamos a dar cuenta aquí, que como yo les decía, desde el 9 de marzo, desde el 2012, se han presentado en el Congreso de manera con las otras compañeras senadoras, aun cuando no sean del partido, se fueron precisamente a la congeladora del 2017 hasta el de 2012, 2017, 2019, y algunas modificaciones se aprobaron apenas en este año. Por lo tanto, nos damos cuenta que la violencia por razones de género no está normalizada, no se identifica, no se enuncia y obviamente está invisibilizada. Pero podríamos llegar a algunas discusiones, obviamente que no sean barrocas, pero esto así está, y aun cuando lleguemos, aun cuando tengamos y trabajemos tanto, vemos que actualmente las corrientes siguen igual, violencia por razones de género. Pero entonces tenemos que entender, y aquí nos vamos al marco conceptual de lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia política? Según Daniela Serva, hablar de violencia contra las mujeres, política contra las mujeres por razón de género, es reconocer que sí existen las relaciones de desigualdad. Aquí tenemos la definición y nos dice también que esta describe comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo público en particular. Estas relaciones desiguales de poder generan un efecto diferenciado en la experiencia de mujeres y hombres en el ámbito político, ya que la presencia de estas en esos espacios transgrede un orden que naturaliza su exclusión. En nuestro país comienza a hablarse de la violencia contra las mujeres en el 2010 a partir de la Asociación de Concejalas de Bolivia, que es la ACOBOL, donde ellas se alcanza la tipificación del delito en el 2012. Y entonces llegamos precisamente con Jennifer Sicopo, que nos dice cómo distinguir la violencia política con elementos de género de la violencia política en general. Esta autora, junto con Cook y Restrepo, tienen choques, porque esta autora nos dice que esto solamente sucede en América Latina. Porque aquí dice Sicopo que hay un clima generalizado de inseguridad, hay un deficiente sistema de justicia, un aparato policial inefectivo, nos encontramos también por grupos criminales que si hay alguna coincidencia con lo que está viviendo en nuestro país, es pura similitud que lo está viviendo en nuestro país, es pura coincidencia. Y los continuos esfuerzos de los partidos políticos para impedir que las mujeres puedan acceder de manera efectiva al poder político, especialmente en el ámbito local. También se hizo una modificación en los partidos políticos a la Ley General de Partidos Políticos. Que yo creo que esas modificaciones las traigo, pero yo creo que nos dé tiempo, pero con gusto las vemos el próximo viernes porque me tocan 2 veces. Nuestra falta de perdón, Señor, contrita al Espíritu Santo por no creer. Ok, entonces vemos que ella nos dice que esto sucede mucho en América Latina. Sin embargo, sus contrapartes, como es Lena Krupp y Juliana Restrepo, dicen que no, que eso también sucede en otros países desarrollados. Y ella nos dice, Mona y Krupp,
nos dice que la violencia en la política y la violencia contra las mujeres en la política son diferentes, y en la política es en la esfera pública. Contra las mujeres en la política es la esfera pública y la privada. De hecho, hay mujeres que cuando entran a la política tienen problemas también, reciben violencia de la familia, ¿no? Aparte, o sea, porque no hay apoyo de la familia a esas mujeres. Y aquí en su diapositiva se van a dar cuenta el cuadro que nos da precisamente estas autoras para definir lo que es la violencia en la política contra la violencia contra las mujeres en la política, que ustedes ya han de haber revisado precisamente en el curso. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuándo puede hablarse de que un acto de violencia política contra las mujeres se basa en la condición de género? Esto está en el protocolo del 2017 y se basa en la recomendación número 19 del Comité de la CEDAW. Y considera que un acto de violencia se basa, siempre y cuando sea de género, debe de estar presentes dos elementos. Cuando las agresiones son contra la mujer por el hecho de ser mujer, y estas están basadas en estereotipos. Ya definimos los que son los estereotipos. Son ideas preconcebidas y generalizadas que son nocivas precisamente, sobre todo para las mujeres. El acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que se asignan a las mujeres. El otro es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer, o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace a cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. ¿Dónde vemos que pasa esto de desproporcionada? Bueno, se ve cuando se quitan candidatos ya electos, ponen, hay un caso, y les traigo el ejemplo, no sé si está acá más adelante, déjenme ver. Aquí, en forma desproporcionada. El proceso electoral local de 2015 en el estado de Chiapas resultaron electas mujeres presidentes municipales 34%, síndicas 88%, regidoras 330. Sin embargo, se habían hecho 54 sustituciones en los ayuntamientos del estado entre presidentes municipales, sindicaturas y regidurías. Ellos hicieron toda su cosa matemática y el resultado fue que de los 54 cargos que quedaron vacantes, el 16.6% fueron ocupados por mujeres y 79.6% por hombres. Es decir, en estas sustituciones, los hombres ganaron 19 cargos que inicialmente correspondían a ser mujeres, a las mujeres. Esto es de forma desproporcionada. Tenemos también un ejemplo de lo que es el impacto diferenciado, que es lo que nos dice precisamente la definición. El impacto diferenciado. En el 2016, en el estado de Puebla, hubo una publicidad que decía, el 5 de junio es el día, elige a tu próximo gobernador. Las que estaban también, las candidatas que estaban precisamente por este puesto, contendiendo para esto, dice, ellas argumentaron que la autoridad responsable transmite de forma trascendente, discriminatoria y desigual que el estereotipo deseado para la gubernatura del estado de Puebla debe ser un hombre. Y con esto le niegan el lugar, porque esto
la publicidad es vista, es leída y entonces precisamente se introyecta en la psique. Esto sería un impacto diferenciado. Vamos a ver lo que es mujer por ser mujer. Esto fue en el 2015 en la candidatura a la gubernatura de Sonora. Aparecieron 2 mantas en uno de los puentes de la capital, debajo de los promocionales de la candidata. En la primera aparecía la silueta de una mujer embarazada y la leyenda: la mujer es como las escopetas, cargada y en el rincón. La otra decía: las panochas en las coyotas, no en palacio. O sea, aludiendo claramente a que el lugar de las mujeres no es el palacio de gobierno, sino el espacio doméstico, en tanto que su función es procrear, no gobernar. Si nos damos cuenta con la definición, se cubren precisamente estos 3. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, cuando la acción tenga un impacto diferenciado en las mujeres y cuando les afecte de forma desproporcionada. Sí, les debe de quedar más claro. Entramos a elecciones en el 2021. Ahora, dentro del protocolo nos dice: ¿cuándo puede hablarse de violencia política contra las mujeres en razón de género? Deben de tener 5 condiciones. 5 condiciones. En el taller presencial lo que hacemos es ejercicios. Se les pone por equipo de 3, un caso, y deben de guardar las condiciones que vimos anteriormente y estas, ¿sí? Que son 5 condiciones que se basan en elementos de género, se dirija a una mujer por ser mujer, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos electorales, se dé en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público, porque han asesinado a mujeres, pero por terrorismo, no por ser un acto político por razón de género. Son muy diferentes. Que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y psicológico. De hecho, nuestras compañeras de Oaxaca en otros estados se cumplen esto. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y psicológico. Se ha perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombre o mujeres, en particular integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular o dirigencia partidista. Sí, tienen que reunir esto para luego seguir todo el proceso y el protocolo para hacer la denuncia ante las autoridades, porque no es nada más ante una, tenemos que hacerla ante muchas. Entonces, podemos resumir que la violencia política contra las mujeres por razón de género, ahorita ya, a partir del 13 de abril, la definición cambia, ya dice tolerancia basada en elementos de género en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Aquí también el protocolo nos define que hay que distinguir la violencia política contra las mujeres en razón de género que se ejerce en el marco de un proceso electoral o de aquella que tiene lugar en el ejercicio del cargo. Y nos lo define en contra de candidatos o personas involucradas o en el ejercicio del cargo en contra de mujeres que accedieron al cargo por elección popular. Si nos damos cuenta, esta sería precisamente lo fundamental para considerar la violencia, para identificar la violencia política contra las mujeres por razón de género. No todas las violencias
son por razón de género y no son políticas. Bueno, entonces, con esto podríamos dar terminado la segunda parte del primer tema y el segundo tema, y aquí nos iríamos precisamente a lo que salió en el diario oficial de la Federación. Son las 8:44, 8:45. El protocolo, vamos a ver el protocolo. Para hacer el protocolo se basaron en todas estas y tuvieron que estar presentes la ley, los representantes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todos estos y sobre todo ellos son las modificaciones que estaban en la congeladora a partir del 2012-2017. Toto, nos quedan ya justamente ya 15 minutitos. Sí, no, de hecho ya aquí que lo voy a cortar en la próxima plática vamos a dar precisamente las modificaciones que se llevaron a cabo el 13 de abril del 2020 para la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Es cuanto, compañeras? Con todo gusto puedo si tienen dudas, pues ahora es tiempo de ustedes. Para te doy la administración. ¿Dónde estás, Angélica? ¿Alguien tiene por ahí musiquita? ¿Alguien de ustedes quiere participar? Nos quedan 15 minutos. Esos 15 minutos son para ustedes. Pues yo quiero comentar algo. Para empezar, creo que hay una falta de respeto porque los micrófonos, varios están prendidos. Y yo creo que eso no nos permite escuchar adecuadamente a la ponente. Lo único que he hecho, Morena, es hacer... ¿No se oye seguro? No la de revuelto. Ya, el chiste de aquí es nada más, si alguien quiere hablar, pues hay reacciones en la parte de abajo y con una manita pueden participar y nosotros obviamente activamos su micrófono en dado caso de que ustedes no puedan. Ahora ya nadie quiere participar. Una parte importante, compañeras, es que nos digan qué les ha parecido el curso en la plataforma. Eso sería importante porque nos retroalimenta qué les gustaría, qué creen ustedes que les hace falta, porque todas podemos aportar. No tenemos la verdad absoluta nadie. No sé si ya lo vieron todo. Yo lo vi todo. Obviamente lo hice junto con la ayuda de Angélica y otras compañeras. Pero si tienen dudas, con todo gusto podemos ampliarlas o platicarlas. Disculpen, soy Consuelo, ya levanté la manita. Adelante, Consuelo. Es que como bueno, gracias. Adelante, adelante. Bueno, mira, para mí, lo que nos dice ahorita, yo he intentado entrar al curso y no he podido. Ya hice mis cursos anteriores y no he podido entrar. De hecho, ahorita en lo que estuviste dando el curso, intenté entrar otra vez y no puedo entrar a los temarios. De este curso, ya hice los cursos anteriores hasta el 1 de junio. Entonces, me hizo muy interesante lo de ahorita, pero pues no tenía yo una base también en cuanto a lo que es el curso. Ok, mira, les voy a dar el teléfono para que por ahí me mandes un WhatsApp y no se me olvide. Okay. El teléfono de soporte para los cursos, si alguien más lo quiere anotar, es 55 79 24 24 54.
55, 79. 79, 24, 24, 54. Ajá, exacto. Y ahí no seas mala, me mandas un WhatsApp para ver qué es lo que está pasando. Ok, muchas gracias. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Claro, claro que sí, con todo gusto. Es Oye, 55, Gaby, ven, estoy hablando. Bueno. 55 79 24 24 54. Ya van como 3 veces. Hola, yo también ya levanté mi mano. Soy Ok, Rosalía ahorita desde el estoy principio. anotando. Nada más permítanme Ya, tantito. gracias. Yo quiero participar. ¿En dónde? De nada, Rosalía, adelante. ¿Escribir? No, participar. Hola, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Pero, Mi comentario es el siguiente. Mira, me parece bueno el curso, así como lo dieron con diapositivas. A lo mejor el tiempo es muy poco para tanto que se tiene que informar o se tiene que recapitular. Me parece muy bueno. Mi aportación es de que nos falta todavía llegar a más gente, a más personas. Y yo creo que desde casa, deberíamos o podríamos empezar haciendo el cambio en los roles que damos todavía a estas fechas en pleno siglo XXI a los niños y a las niñas. Diferenciamos el hecho de que algunas madres ya somos más conscientes y les decimos no pegues a tu hermana, pero también hay que decirle a la niña, tú no provoques a tu hermano, no pegues a tu hermano. Sí, es cuestión de que a los dos géneros desde pequeños se les eduque en ese tenor para que empecemos a erradicar la violencia. Me ha tocado ver en muchas amistades, familiares y demás, gente que conozco, que se le marca todavía represivamente a la niña más que al niño. ¿Sí? El niño puede tener libertad porque él puede, porque él sabe, porque él es más fuerte, y la niña no, ¿sí? Y hay otras familias que por el contrario, a la niña le empoderan mucho a tal grado que minimiza también al niño. Y no quiere ya tener una relación con un hombre cuando van creciendo, porque pues no les interesa, no vale la pena estar perdiendo el tiempo ahí o estar haciendo ese tipo de actitudes, ¿no? De situaciones, de tener una relación íntima con un varón. Entonces, creo que nos falta mucho por hacer y debemos empezar desde nuestra casa y por nosotras mismas. Muchas gracias, mi comentario, un abrazo a todas. Gracias, Rosalía. También anoté a Fidelina. No sé si en el chat pueden anotar ahí su... Hola. Hola. Adelante. He estado alzando mi mano. Soy Guadalupe Hilda en... Estrada Maldonado. Ok. Ya Soy Guadalupe. Perdón. Solo quiero saludarlos y felicitarlos por su apoyo tan grande para nosotros, las que estamos en la montaña de Guerrero. Y pues me da gusto poder tomar estos cursos y posteriormente pues seguir con ustedes. Esperamos que todo siga bien y muchas felicidades a todas. Feliz día, feliz noche. Gracias. Gracias. Luz del Carmen. Luz del Carmen también levantó la manita. ¿Está por ahí? Quiero ver por qué. Luz, ¿no? Era Gigi Carmen. Está Gigi Fidelina. Carmen. María Maximina. Fidelina. No sé quién más. Xochitl Cerrato. Fidelina. Ivonne, Chevita Santiago y Lisbeth. ¿Va? Listo. Soy Luz del Carmen. ¿Ahí ya me escucha? Ya. Ok. La verdad, bueno, sí es la primera vez que entro a un taller de estos de violencia contra la mujer. Tenía muy marcado nada más la violencia que se surgía dentro de un hogar, pero no me había percatado de cuánta violencia existía hacia la misma, ¿no? O sea, ahorita ya estamos como que manejando más en una sociedad, en una ley, dentro de la política. No había visto cuánta violencia pudiera existir, ¿no? Y como que eso nos está haciendo un poquito más conscientes de por qué medio estamos siendo gobernados. Creo que nos ayuda a hacer un poquito más de conciencia en el papel que tenemos nosotras, tanto como formadoras de ciudadanos como formadoras de leyes, ¿no? Más que nada.
las felicito mucho, me está gustando mucho el taller y pues vamos para adelante. Gracias. Tengo anotada a Ivonne. Hola, buenas tardes a todas. Quiero felicitarlas porque estos conversatorios, estas videoconferencias, pues nos ayudan mucho a esclarecer más toda esa información de los temas. Y también quiero comentar acerca de la violencia de la mujer, reforzando. Hay violencia física, patrimonial, económica, sexual, psicológica, y con el tiempo se ha ido agrandando este tipo de violencia. Ahora ya, como bien lo dijo nuestra ponente, digital, institucional, laboral, etcétera. Pero ¿cómo es posible que no podamos aún tipificar la violencia contra nosotras? Yo estoy hablando ahorita, soy participante de Tampico, Tamaulipas, y quiero comentarles brevemente que me gustaría mucho, ya que estamos tantas compañeras en esta plataforma, que hiciéramos algo realmente para que esto pasara del discurso o de los talleres a una acción, una verdadera acción que nos ayude. Porque ahorita con esta situación de pandemia ha crecido extraordinariamente la violencia de género, y a mí me ha tocado verlo muy de cerca porque estoy en un grupo de mujeres, un movimiento de mujeres que estamos organizadas, y he ido personalmente. Sin embargo, estas mujeres tienen miedo, no quieren denunciar, ya que estamos a un paso o las apoyamos canalizándolas con algún psicólogo o alguna asesoría jurídica, se quedan ahí. Entonces, yo quiero saber en este momento, o quiero que nos apoyemos en este círculo para poder hacer algo, una acción legítima, donde se pueda ayudar desde ese cambio de conciencia de la mujer. Porque si bien seguimos siendo maltratadas, humilladas, y más en este tiempo de pandemia, pero nosotras mismas lo permitimos, y ya que hay otras mujeres que queremos ayudar o apoyar, no nos permiten las mismas compañeras. Entonces, me gustaría mucho que se hiciera un taller para que cambiáramos ese chip de muchas mujeres. No sé si esté en lo correcto, compañera, ¿puedes cerrar nuestra tu ponente? participación, Ivonne? ¿Ya? Sí, ya. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias. Tengo a Sonia. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Mire, yo tengo dudas en cuanto a la violencia simbólica. Si se denuncia, o sea, también nos harían caso a las mujeres. O sea, la violencia simbólica también se puede denunciar. Esa es mi duda. Ok. ¿Tú quieres contestar en este momento? Porque es una pregunta como más directa. Creo que... Ahí está ya. Ya. Bueno, contestando la pregunta de la primera... ¿Cómo se llamaba? De Ivonne. Consuelo Rosalia. Ok, Ivonne. De Ivonne. Cambiar la estructura. Este es un problema de estructura. Es un problema de estructura, es un problema de cultura. Entonces, cuando la base es estructura y cultura, es terrible. ¿Por qué? Porque la tenemos precisamente introyectada, interiorizada, la violencia que nosotras repetimos en casa, repetimos en la escuela, repetimos en lo laboral. Entonces, cambiar esa estructura sí se necesita cursos, capacitación y una conciencia social, una conciencia política para poder trascender esa violencia. ¿De que se puede? Se puede. Sí se puede. Todo se puede. Y los cursos también se pueden. De hecho, aquí
aquí en la Ciudad de México, con los cursos y los talleres que ha implementado la maestra Guadalupe Juárez, las mujeres ya tienen un cambio precisamente de conciencia. Ya no se quedan calladas ante la violencia. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer. Ok. Ahora bien, con respecto a la violencia simbólica, sí. Con respecto a la violencia simbólica, porque cuando hay violencia simbólica, no nada más es la violencia simbólica. Las violencias no van solas. O sea, yo nada más hoy voy a hacer lo simbólico. Voy a hacer, a decir cosas de una persona, que eso sería verbal, pero aparte poner el simbolismo de lo que es la mujer. Aparte de esto, ya lleva una violencia más. Nada más es la simbólica. Sí, se está tipificada. Por eso lo vamos a ver precisamente el próximo viernes y vamos a ver las modificaciones que se hicieron a partir del 13 de abril, ¿sí? Del 2020. Hay varias modificaciones en 8 leyes. Sí, muchas gracias. Gracias. Tengo dos participantes más. Una que es Fidelina. Gracias, Toto. Fidelina. De nada. ¿Sí? Adelante. Aquí estamos, gracias. Recuerden que tienen 1 minuto, les voy contando el tiempo, ¿eh? Sí. Ok, Sí. adelante. Sí, buenas noches compañeras, buenas noches a todas. Estoy muy emocionada con este curso, principalmente porque se me hace muy importante la identificación de la violencia política contra las mujeres y razón de género. Me doy cuenta que muchas mujeres sufren de violencia por falta de conocimiento. Si se hicieran talleres, yo tengo la idea de organizar talleres en las colonias, más que nada en las colonias más desprotegidas, porque informando a las mujeres de lo que es la violencia de género, ellas podrían tener más defensa en los hogares, porque sí realmente es muy grave lo que está pasando. Aparte, conocer los medios, instrumentos, más que nada los instrumentos internacionales y nacionales, todo lo que son las leyes. Es muy interesante. Yo me hice la tarea de hacer apuntes de cada punto, pues, de lo más importante, porque sí lo queremos reproducir a otros ámbitos, más que nada a las colonias populares. Se me hace muy interesante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, eso sería mi participación. Y buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Lisbeth. Bueno, creo que no está Lisbeth. Luz del Carmen. Sí las voy anotando, ¿eh? Esperen. No está Luz del Carmen, ni Lisbeth, ni Luz del Carmen. Jean del Carmen, que levantó la mano. ¿Gina de Carmen? Adelante. Hola, muy buenos noches a todos, saludos fraternas a todas. Una felicitación para Toto, excelente tallerista, nos ha acompañado ya por varios años. Saludos también a nuestra secretaria de Mujeres, a Lupita Juárez. Y por supuesto, saludos a todas y todas las compañeras de los diferentes estados. Más bien mi comentario es una sugerencia, es una proposición de que la sesión empieza a las 8 de la noche, entonces a las 8:45 acaba la sesión del ponente, que sean estos 15 minutos que se restan, que sean para comentarios y las preguntas que mejor se las pudiéramos escribir a través del chat, de tal manera que no se perdiera como tanto tiempo y solamente las dudas pudieran escribirse a través del chat. Y ya los otros 15 minutos, entonces sí, hacerlo para comentarios, ¿no? Para que entonces así ya como que diferenciemos y pudiéramos como avanzarle un poco más y aprovechar sobre todo a nuestra ponente. Eso es todo. Saludos a todas. Muchas gracias. Gracias. Tengo anotada a Josefina Cruz.
¿Soy yo? Buenas noches. Adelante. Yo. Bueno, sí, yo quería saber acerca de violencia laboral. Aquí hay mujeres que se quedan calladas porque pues tienen pena, les da miedo de la mujer, intimidando respecto a su trabajo. ¿Cómo se le podría hacer para que pues, no hay miedo, puedan respecto a esta violencia laboral? Es mi pregunta. Ok. Bueno, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Le voy a ceder unos minutitos la palabra a Guadalupe Juárez para que cierre este taller y ya después a Toto si quiere comentar algo. Adelante, Lupita. Pues, ¿cómo están, compañeras? Buenas tardes o buenas noches. Buenas Las veo muy contentas a todas y se ve que es un tema muy importante. Nos acompañan hoy varias responsables de las escuelas presenciales en la Ciudad de México. Se las agradezco a todas, están haciendo un esfuerzo porque ellas tienen esa experiencia de haberlo y de estarlo haciendo en las alcaldías. Todas nosotras trabajamos en el terreno, en la colonia, esa es nuestra historia. Este es un tema fundamental. Quisiera hacer dos comentarios. Uno, bueno, tendremos la siguiente parte el siguiente viernes. Yo quiero felicitar aquí a nuestra ponente, nuestra compañera Toto, que me dijo que, ¿cómo hice esto? Todavía me decía, ¿cómo me haces esto? Siempre tiene mucho trabajo. Felicidades, Toto, muy bien la presentación. Y miren, les pusimos ahí en el chat la cuestión de nuestra escuela, la cuestión de nuestra revista y de nuestra página. Miren, en nuestra página web, bueno, en nuestra de la Secretaría de Mujeres, ahí nos van a contactar, ahí hubo mucha gente que me mandó en el Messenger que las invitemos al siguiente. Están invitadas, pero bueno, la Secretaría, ese es el espacio, ahí se contacta uno, denos link. Y tenemos nuestra página web que tienen todas las revistas. Y hay una especial, no recuerdo el número, sobre violencia política. Creo que va a ser un buen material para ustedes, para la cuestión del trabajo. Y lo otro, a nosotros nos gustaría, muchas de ustedes son militantes o han apoyado a la 4T, ojalá nos pudieran decir cómo han vivido esta violencia política. Creo que eso nos va a ayudar mucho a ir trabajando, ir construyendo una propuesta. Todas la hemos vivido, en cualquier parte de nuestra vida hemos vivido violencia. Me faltó aquí que alguna candidata, estaba nuestra diputada, ojalá que el próximo reunión participe. ¿Cómo vivimos la violencia siendo candidatas? La violencia política, haciendo política en el barrio, en el centro de trabajo, en todos los espacios. Es muy fuerte cómo vivimos esto. Y lo queremos conocer, porque miren, esto nos dan muchas herramientas. La formación no tiene lógica si no la llevamos al campo. Si no, después de todos estos cursos que hemos hecho para ustedes, regresen al trabajo cotidiano y sean en verdad hoy unas dirigentes. Les agradezco y nos vemos, porque ya me están diciendo que 1 minuto, ya me pasé, y nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar con nosotras. Toto, ya nada más para cerrar, ¿nada? Para despedirte de tu audiencia. Sí, faltó. Sí, María Maximina, ya no le dimos la palabra, pero dentro del taller está mi correo, si quieren, me pueden escribir y con gusto aclaro lo de la violencia laboral, porque la violencia laboral sí está bien segmentada la tipificación y sí están bien cómo las multas, las condenas o hasta la destitución de la persona que está acosando. Pero eso sí es un tema, te puedo dar material y podemos platicarlo, ¿sí? Ahora, antes de que se me olvide,
Quería darle un ejemplo de la violencia simbólica, sobre todo con hay regidoras, por ejemplo, en Veracruz, donde no las invitan, donde no les dicen que las juntas son a tal hora. Esa es una violencia simbólica. Donde les niegan la palabra, esa es una violencia simbólica. Entonces, sí se puede tipificar. Sí hay condenas, ahorita están de 2, 3, 6 años y multas. ¿Es cuánto? Bueno, pues se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias a todas las participantes. En la plataforma está el correo electrónico de nuestra tallerista y en la parte del final está enlazada la página de Facebook que mencionó Guadalupe Juárez. También ahí se pueden contactar. Voy a rescatar todo el chat y se lo paso a la tallerista y también a Guadalupe Juárez si hay alguna pregunta pendiente para que les demos respuesta, ¿ok? Muchas gracias a todos, fue un placer y nos vemos aquí en punto de las 8 de la noche y también comentamos la dinámica de trabajo, ¿ok? Muchísimas gracias a todas y excelente noche y excelente fin de semana. Hasta el próximo viernes. Saludos a todas, compañeras. Saludos a todas. Adiós, adiós. Nos vamos. Hasta luego.